5:05 de la tarde, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Sánchez, hoy es miércoles 22 de julio, saludos a quienes nos escuchan en repetición en punto de las 6:04 de la mañana, también los saludamos mucho, gracias por seguir la programación, también como todos los días les menciono que pueden seguir y es la invitación abierta hacia todos ustedes que conozcan a nuestros invitados y sigan la programación en vivo, si no encuentran la frecuencia 1040 de AM en su radio, puedan seguirnos en nuestra plataforma digital, conéctense a través de www.radiomujer.com.mx y bueno, la interacción será en vivo, por supuesto que pueden conocernos y seguir la transmisión desde su casa, desde la oficina, desde su lugar de trabajo. Gracias por estar con nosotros y como les anunciaba desde el día de ayer tenemos un tema muy interesante en las terapias alternativas y en las ciencias modernas con la reformación de la medicina alopática hacia la función holística o más integral. Tenemos el tema de biofísica y nos visita, es medicina biofísica, nos visita, vaya, yo creo que uno de los mejores exponentes, y no es que el único en esta ciencia, por lo menos aquí en Guadalajara. Él es el doctor Sunao Tawara. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, público, buenas tardes, Alejandro. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenido, qué bueno que nos visite el día de hoy. Estamos siempre, cuando me invites, aquí estamos. Saboreaba mucho que viniera usted porque medicina biofísica suena un poquito, vaya, como muy de ciencia, pero creo que la gente lo puede entender de una manera muy sencilla. Saber cómo es que dañamos la salud, cómo es que podemos recuperarla a través de diferentes métodos sencillos y bueno, ampliar durante la primera hora el tema del que usted desprende medicina biofísica. Solamente quiero pedirle, doctor, un minuto. ¿Me regalaré un minutito? Seguro. Sí, quiero anunciarles que el día de ayer salimos muy rápido del aire con el tema de herbolaria, pues platicábamos mucho y no pude dar los ganadores. Tengo a los ganadores del día de ayer, Joel Quintana y la señora Carmen Padilla de la colonia Quinta Velarde, son los ganadores de estas mieles expectorantes que nos trajo amablemente Gaby, que nos visitaba de Herbolaria. Les reitero de nuevo, Joel Quintana y Carmen Padilla, los dos ganadores. Es importante que pasen a las instalaciones de Promomedios con la copia de su credencial de lector después de las 5 de la tarde para recoger, son 2 expectorantes para cada uno y gracias de nuevo por seguir la programación. Perdón, doctor, regresábamos con usted, biofísica, un tema me parece no solamente extraordinario, espectacular, conocer cuáles son los parámetros de la biofísica, doctor. Bien, entender para biofísica, entender que más que una especialidad o una rama de la medicina, es una rama de la vida. Mira, primero que nada estudias médico cirujano, como todos. Posteriormente hago una maestría y un doctorado en biología, física y matemáticas, que conjunta estas tres grandes ciencias o materias, te van a dar un sentido más adecuado, más claro de cómo se lleva a cabo el funcionamiento biológico y todas las cosas físicas y matemáticas que interactúan para que se dé, tal como por ejemplo una deshidratación. Sí, una deshidratación, porque hay una deshidratación en un cuerpo, no por el calor, por X, por Y, por Z, por la descompensación de la temperatura interna, nada más que la externa, porque vemos personas que pueden estar expuestas a 40 grados y una se deshidratará más fácil o más rápido que otras, y eso dependerá de la capacidad de la persona en mantener su temperatura gracias a un fluido sanguinolinfático más adecuado que el otro. Claro. Por lo tanto, los mismos 45 grados externos van a afectar en forma diferente de acorde a la funcionalidad de la persona a la que aqueja el punto. Claro, doctor, la primera vez que me mostraron que era la biofísica quedé muy impresionado, además porque, vaya, tiene muchísima lógica lo que me explicaban, y es que se dice a través de esta ciencia que las enfermedades comienzan en el intestino delgado y por daños en el intestino grueso, como el segundo cerebro. Claro, muchos se derivan de ella, porque a través de estos dos órganos que has mencionado, se lleva a cabo la absorción y la fermentación de los alimentos que consumimos. Realmente, para no echar mucho en polémica de si es bueno o es malo comer tal cosa o no tal cosa, estamos capacitados para comer todo, siempre y cuando nuestra capacidad intestinal se encuentre en las mejores formas
adecuadas de llevar a cabo el proceso fermentativo, digestivo y de absorción que tienen estos elementos. ¿Cuántas veces, muchas veces, aunque consumas ciertos alimentos que dicen que contienen grandes cantidades de vitamina C, por ejemplo, tú sigues teniendo, o las personas siguen teniendo esa limitación de vitamina C, que las pueden adquirir fácilmente a través de esos alimentos, pero que esos alimentos se les dificulta poder llevar a cabo esa condición porque este intestino no tiene las condiciones ni la de fermentación, ni las de metabolización, ni las de absorción de esos nutrientes debido a deficiencias en su humedad, en su pH, en su temperatura, en su movimiento peristáltico o en sus condiciones adecuadas que deberían de estar para que se dé en bien una condición digestiva. Claro. ¿Cuáles son los parámetros de la biofísica, doctor? ¿Usted es quien crea o forma o le da estructura a esta ciencia aplicada a la salud? El grupo Taguara realmente es cuando empezamos a darle y dirigirlo de esta manera. Realmente hay muchos anteriores que nos anteceden en Europa, en el mundo, que no van dirigidos exacta o propiamente dicho a la salud como medicina en particular, sino la biofísica pues debe de entender una computadora, un celular, una condición, un medio ecológico funcional, un bosque, un apiario, mil cosas, ¿no? Cómo se lleva a cabo las mejores condiciones para que se dé en función esa condición biológica. Claro. ¿Cuáles enfermedades son tratables a través de estos métodos? De hecho, aunque se escucha muy feo, porque es un tanto, todas, porque lo primero que tenemos que hacer con la biofísica es entender qué es lo que está pasando. Porque parece que diagnosticar es llegar al culmine de darle un nombre al conjunto de signos y síntomas. Claro. Diagnosticar no es ponerle un nombre al conjunto de signos y síntomas. Diagnosticar es entender qué está suscitándose en ese cuerpo o en esa condición que se alteró y presenta estos signos y síntomas. Ejemplo, si encontramos normalmente una temperatura común, una temperatura, siempre relacionamos que una temperatura debe de ser un proceso infeccioso. Claro. O sea, un proceso viral, un proceso bacteriológico, un proceso de no sé qué tantas cosas, ¿no? Y por lo tanto, por ende, en base a ese argumento, se inicia con un tratamiento de antibióticos. Antibióticos que yo no uso porque el antibiótico va a destruir no nomás las bacterias que parece ser que están provocando el problema, sino de muchas bacterias que tenemos en nuestra flora bacteriana y que se alteran al uso de antibióticos. Claro. Bien, pero entender otro punto importante también. ¿Por qué la temperatura? La temperatura es una respuesta del cuerpo, no es una enfermedad. Es una respuesta, igual que el dolor. Todas las reacciones que tiene mi cuerpo, o de cualquier cuerpo, más que una enfermedad, es una reacción que tiene en contraveniencia al problema que se está suscitando. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué está ocasionando estos signos y síntomas para en consecuencia atenuar o adecuar las condiciones y que por sí mismo el cuerpo solucione su problema? Claro. Inmunológico, digestivo, cuando favorecemos. Si un intestino está llevando a cabo una mala digestión por falta de humedad, por falta de flora bacteriana, por falta de un buen riego, obviamente que si no le aproveemos de él, va a tener en consecuencia constantemente alteraciones digestivas. Claro. ¿Cómo estas alteraciones digestivas empiezan a ser afectadas por circunstancias importantemente más que por alimentos? Importantemente por circunstancias emotivas, en la depresión, en la ansiedad, en el miedo o en el coraje. Estas 4 cosas que no existen, todas, cada quien las mide en consecuencia para poder reaccionar en cuanto a su idiosincrasia, su cultura, la perspectiva que tiene del evento, que le ocasiona esa situación, o que se ocasiona con él esa situación. O sea que este proceso de estructura en biofísica en pro de la salud reconoce también las patologías emocionales que pueden generar enfermedades en el cuerpo. Claro, recordemos que las situaciones emotivas, claro, ¿sí? Las condiciones emotivas van a crear una circunstancia de frecuencia y de carga electromagnética a través del sistema nervioso central que va a alterar en consecuencia la función de ese peristaltismo intestinal.
Ok, doctor, ¿nos sigue explicando regresando el corte? Exacto. Claro, 31 22 11 90 36 47 18 83 son teléfonos en cabina y habilitamos la línea WhatsApp para que puedan mandar sus mensajes 33 38 22 32 08. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir su enfermedad o su historia con el experto, con el doctor Sunao Taguara de Medicina Biofísica, comuníquense. Sigan escuchando Tu Vida en Balance. 5:20 de la tarde, regresamos al programa Tu Vida en Balance. Gracias por seguir la programación. Si nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es medicina biofísica y nos acompaña un doctor experto, Sunao Taguara, quien es pionero en esta estructura holística que no solamente recupera la salud, sino que también la integra desde el punto de vista médico. Doctor, me explicaba que usted es médico alópata. Primero médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, claro, y posteriormente hacer una maestría y el doctorado en biología, física y matemáticas. La biofísica no es una especialidad de la Facultad de Medicina, como entendemos la ginecología, como entendemos la pediatría, el cardiólogo, y estos no, son subespecialidades de la misma Facultad de Medicina. La biofísica no está contemplada aún como especialidad de medicina. Claro. Sino, incluso la Universidad de Chile es de las primeras que empieza a utilizar dentro de la Facultad de Medicina, la Universidad de Santiago, que es la que empieza a utilizar la biofísica a nivel Latinoamérica. Antes que Chile tenemos Cuba, tenemos otros países que lo han utilizado. En México ha sido, no sé, un tanto complicado integrar esta clase o esta condición de biofísica dentro de la medicina, puesto que hay diferentes tipos de organigramas en funcionamiento de las facultades. Claro. Doctor, el cáncer, en estadística mundial, el cáncer es una de las enfermedades que, es un problema público de salud que genera muchísimas muertes en el mundo. Se habla de alimentación y de una serie de multifactores que pueden generarlo. Desde su punto de vista personal como médico y con este contexto biofísico, ¿cuál cree que sea ese abanico multifactorial que detona en tantos cánceres, ya no solo en adultos, en niños, en jóvenes? Sigue siendo el emotivo. Mira, realmente Otto Heinrich Warburg es un premio Nobel, es un médico que antes de ser médico era físico y matemático. Nunca le dieron un premio Nobel por física y matemáticas. Él estudió posteriormente medicina y le dieron el premio Nobel de Medicina de 1929 y 1931. Recordemos que en ese tiempo, Otto Heinrich Warburg, si lo quieren checar, le dieron el premio por haber descubierto cómo una célula normal se hace cancerosa. Entender eso ya estaba resuelta junto con Raymond Rife, que es el primero que hace, es un alemán, que hace un aparato de frecuencia parecido en aquel tiempo se le puso Rife por el apellido de él, y de 17 casos que trató con ese aparato Rife, documentados, cuando los trató de cáncer, modificando la frecuencia vibratorial de esa célula, a 17 casos atendidos, 17 casos resueltos. Obviamente que Rife, cuando esto vino la Segunda Guerra Mundial, vinieron los intereses importantes de eso hablamos después, porque claro, ahí tocamos intereses diferentes. Total que Rife se quedó por un lado, Otto Heinrich Warburg se quedó por un lado. Estamos hablando de un premio Nobel, no estamos hablando de un brujo chamán. Claro. Estamos hablando de Otto Heinrich Warburg, si lo quieren checar. Y entender eso, que una célula empieza a modificar, alterar su función o alterar su modo, altera entonces también su multiplicación. ¿De qué viven nuestras células? Nuestras células viven de un riego sanguíneo linfático. De eso viven. Cuando este riego sanguíneo linfático no es suficiente en cantidad y calidad, las células empiezan a comportarse en consecuencia diferente a lo que le llamamos cáncer, o displasia, o neoplasia, o de mil nombres. Entender que si favorecemos, o corregimos, o mejoramos ese riego, obviamente la involución o la evolución es al revés. Me ha tocado muchos casos que hemos tratado aquí en México, de hecho, y lo muy importante, ¿en qué condiciones se lleva a cabo esta alteración de riego sanguinolinfático? Pues a través de la perspectiva del paciente. ¿Cuál? Su situación de angustia y miedo.
Esta condición de angustia y miedo en el paciente va a provocar, como a todos nos provoca, nuestra angustia y miedo de acuerdo a la intensidad. Como todavía no hay un aparato que sea angustiómetro como para medir la angustia, Claro. pues entonces esto es relativo. Relativo en cuanto a qué te provoca miedo a ti o qué te provoca angustia. Y de la angustia que te provocas, qué tan intensa es. Entonces, al ver esta alteración esto lo hemos medido incluso con fisiógrafos, en el que al momento de crear una reacción, se altera un voltaje, una frecuencia y un fisiógrafo empieza a marcar alteraciones que si tú quieres no las puedes medir con precisión, pero sí los puedes observar que ya se alteró y por cuánto tiempo sigue alterada esta persona en base a esa perspectiva de miedo, o esa perspectiva de coraje, o esa perspectiva de angustia, alterando en consecuencia su función digestiva, su función circulatoria, su función hormonal y glandular, que es donde empieza a golpear. En tanto más frecuente sea esa angustia o entre más tiempo se mantenga esa frecuencia, obviamente va a ir deteriorando en consecuencia ese grupo de células. Claro. Doctor, desde su punto de vista, el cáncer entonces sería biofísicamente... Curable. No solamente curable, sino Curable. además emocional. La emoción es la que puede detonar un... De hecho, todos los fracasos de las quimios, de las radios y de las cirugías, no es porque no hayan erradicado de alguna manera el tumor, o esto que le llamamos metástasis, que es un tanto polémico hablar de metástasis, que una célula viaja a otro lado y esas no viajan. Lo que vamos a entender es por qué esto mismo que se provocó aquí se sigue produciendo allá y allá y allá. En todo el trayecto de ese riego sanguíneo linfático se va a alterar. ¿En base a qué? En base a cómo se apercibe esta persona y cómo se angustia. Sobre todo por la idea que se tiene del cáncer, ¿no? La idea que se tiene del cáncer es que te vas a morir. Y que no únicamente con todo el tratamiento que puedas hacer no lo vas a solucionar, sino únicamente prolongar en igual de 1 año o 5 años tu vida. Como si eso fuese cierto. Claro. Me ha tocado personas que remiten espontáneamente. ¿En qué momento remiten espontáneamente? En el momento que rompen con la angustia o con lo que se hostigan o se flagelan a través de su perspectiva emotiva. En el momento que rompen eso, mira, hay un libro incluso de que se llaman Errores Médicos, y en uno de ellos se habla de una persona que se le diagnosticó cáncer y que él determina irse a viajar, porque tenía mucho dinero, irse a viajar, compra incluso como sabía que se iba a morir ya así le habían dicho que se iba a morir, compra su féretro y se lo lleva en el barco y le pide al capitán que si se muere pues se lo regresen ahí. Ok, pues se aventó todo el viaje ida y vuelta y meses y regresa. Y continuó vivo por muchos años más cuando le habían dicho que ya tenía tanto tiempo. Claro. Esto es muy grave, con todo el respeto que merecen todos mis colegas, el decir, bueno, es que le quedan 3 meses de vida. Eso no sé con qué afán. Como si tuviéramos todos un cronómetro aquí como médicos y bueno, y pues, de acuerdo a mi experiencia, a usted le quedan 3 meses de vida. Eso es como un aniquilamiento, ¿no? Es un aniquilamiento en el que ni es cierto que le quedan 3 meses de vida, claro, ni es cierto que le quedan 1000. Entonces, ¿cuántos le quedan? No, es que tener la fecha exacta de cuándo te vas a morir tú y cuándo va a morir yo y cuándo se va a morir quién, esto es como tentativo, como ¿para qué le sirve al paciente? Decir, mire, es que le quedan 3 meses de vida. Si usted no hace esto, o hagamos o no hagamos esto, le quedan 3 meses de vida. ¿Cómo? ¿Para qué le dicen eso? ¿Con qué finalidad? ¿Terapéutica? Va. Y no porque le tengan que mentir o no, sino porque agregar este tipo de comentario, que no es cierto, el paciente lo hace tan cierto que muchos a esa fecha se mueren. Lo crean. E incluso me toca a mis pacientes que todavía después de 10 años me siguen diciendo, es que el doctor cuando me recetaron esto me dijo que me quedaban 3 meses. Oye, ¿y por qué le robaste entonces 9 años, 9 meses? Claro. Que ya te pasaste, ¿por qué no te has muerto? Bueno, es que yo sigo creyendo que esto es grave. Vamos pensando que es muy grave. Pero te dijeron que tenías 3 meses. ¿Por qué tienes 10? Claro. 10 años y ya pasaron. ¿Sí me explicó?
Claro, doctor, me gustaría conocer, regresando al corte, su punto de vista. Usted es médico alópata, Sí, o sea, señor. que es lo increíble, que tiene los dos puntos de vista, el holístico integral y el alopático. Me gustaría conocer, regresando al corte, cómo se tratan de diferente manera a través de la alopatía y de una manera más integral. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Entre una quimioterapia, radioterapia y sobre todo hablarle a la gente de prevención, porque quizás a lo mejor de enfermedad podemos hablarle mucho, pero ojalá y podamos dejar prevención. Y características para que la gente conozca cómo prevenir este tipo de padecimientos que son tan graves y que se convierten en problemas de salud mundial. Perfecto. ¿Vale? 31 22 11 90, 36 47 18 83. Medicina biofísica, el tema del día de hoy. Regresamos después del corte. Sigan escuchando Tu Vida en Balance. 5:34 de la tarde. Regresamos a tu programa Tu Vida en Balance. Un tema innovador. ¿Hay otros médicos, universidades o hospitales que manejen este tipo de alternativa, doctor, la medicina biofísica? Sí, de hecho, te comentaba la de Chile, te comentaba la de Cuba, no en la forma en la que se hace una especialidad de biología, física y matemáticas, pero sí empiezan a relacionar los problemas biológicos con los problemas físicos y matemáticos. De hecho, la medicina utiliza muchas cosas que en física no lo saben interpretar. Por ejemplo, un electrocardiograma. Ese electrocardiograma lo inventó un Einthoven. El Einthoven es un matemático físico que a través de idear el galvanómetro crean ese fisiógrafo para crear las vectorizaciones de un corazón. La vectorización, estamos hablando de matemáticas, frecuencias vectoriales, estamos hablando de física y la condición, ¿cómo interpretar todo eso? Se presume que el cardiólogo, de acuerdo a la onda PQRS y que la depresión de la célula, entonces tenemos aquí un infarto, tenemos, como que parece que para eso no sirve. Es muy importante de entender que ese galvanómetro o si no tuviéramos entendimiento sobre el nódulo de Ashok-Tawara, que por cierto salió que, bueno, me di cuenta hasta que estudié medicina que me llamaba igual que él, no sé por qué mi abuelo me dejó el nombre, Sunao Tawara, Ashok-Tawara es Ludwig Ashok y Sunao Tawara es el anatopatólogo que descubre el nódulo de Ashok-Tawara, el subventricular, auricular. Claro. Y gracias a eso pudieron entender y darle funcionamiento a este galvanómetro. Pero lo más interesante de todo esto es que yo considero importantemente que tarde o temprano se requiere y se necesita, porque las condiciones ya no van a más, tarde o temprano necesitamos volver a voltear qué es lo que está pasando con todas estas enfermedades que decimos mil cosas, no resolvemos o mediocremente resolvemos cosas, pero no resolvemos de fondo. Entonces, si no empezamos a crear, entender, a investigar, a analizar y razonar más fácilmente, más concretamente, seguiremos siempre fallidos, seguiremos siempre, pues no se puede hacer otra cosa más, pues es por mientras, pues ya ni modo, te tocó, y cosas por decirlo, como si eso al paciente le agradara mucho, ¿no? O como, ¿de cuántas enfermedades ya estamos tan acostumbrados a decir, bueno, pues que ya me tocó? Como la diabetes, la hipertensión y muchas, el cáncer mismo, ya me tocó. Como si fuera un voladito, como si fuera suerte. Es que es hereditario, no es que porque comiste esto, no es que porque fumaste, no es porque tomaste no sé qué cosas. Entonces, si es todo eso, si fuese todo eso, todas las personas que fuman o todas las personas que toman eso, lo tuvieran. Claro. Bueno, es que este es especial. Ah, bueno, si es especial, vamos viendo entonces qué de especial tiene que le afectó esto. No es que a todos les afecta el cigarro. Perfecto. Si a todos les afecta el cigarro, pues todos los que fuman deberían tener esto, ¿verdad? Claro. A todos les afecta una pedrada entre ceja y ceja, sí. ¿Y cómo les afecta? Pues vamos a ver. A cualquiera que le pegue una pedrada entre ceja y ceja, se va a hacer un chipote, va a hacer esto y va a tener estas reacciones, ¿verdad? Pero resulta que en el caso del tabaco, en el caso del alcohol, en el caso del café, en el caso de mil cosas que se dicen, de los azúcares, no todos. Pero seguimos diciendo que eso es malo. Y que eso, entonces, ¿qué voy a comer? No, pues verduras, con todo el respeto para los veganos. No, que debes de comer ovolácteos, con todo el respeto para los ovolácteos. No, pues que es que importante la carnívoros. Bueno, pues con todo somos todo. Podemos comer de todo. Lo más importante, más que de la comida, es en qué condiciones está mi digestor para poder llevar a cabo. Es como tener mi automóvil.
un automóvil que vive de gasolina. ¿De cuál gasolina? De la que le quieras poner. No, pero que le voy a poner Chevron, Shell, le voy a poner Magnasin, le voy a poner Premium. No, la que le quieras poner va a funcionar. Oye, ¿por qué no funciona? Eso no funciona porque le vas a meter una mejor gasolina o una peor gasolina. Eso no va a funcionar porque tus bujías, porque tus cables, porque tu condición de combustión dentro de ese motor no se lleva a cabo. En el momento que se lleve a cabo adecuadamente, cualquier gasolina va a funcionar. De hecho, doctor, tenemos llamadas que me gustaría compartirle. Enrique Ovalle nos felicita por el programa y por el invitado. Dice que además es súper invitado el que tenemos. Bueno, si hay gente que lo conoce y lo está escuchando, de seguro se sorprenderá con la visita aquí a este programa. Gracias, Enrique. Ana Rivera, un saludo para ti, Alejandro. Me da mucho gusto escuchar de nuevo al doctor. Y le hace una pregunta, doctor. ¿A qué se debe que se inflame un ganglio en el cuello y no le duela? Ok. Las condiciones linfáticas de los riegos linfáticos que sobre todo van por toda parte del cuerpo, pero sobre todo a nivel de las flexiones, ingles, axilas, pliegues y cuello, cuando hay las contracturas o tensiones de todos los músculos de cuello y los ganglios pasan o los conductos pasan por ahí, el calor y la contracción en esa área va a hacer que la linfa que pasa por ese conducto linfático se obstaculice y empiece a llenarse inadecuadamente. Si te das cuenta, ese mismo ganglio, aunque no te duela, hay momentos en que está un tanto más indurado, más grande y otras veces más pequeño, moderadamente, todo de acuerdo a la permisión que haya de seguir y continuar ese fluido. Claro, le hace otra pregunta, bueno, ya sabemos por qué se inflama. Pregunta si en biofísica existe algo para esto. Claro, todo favorecer las condiciones. Primero, entender qué es lo que está pasando para que eso se dé. Si ¿me podrías dar el dato de qué lado está el ganglio? Bueno, ¿Y qué edad tiene tendría que de nuevo comunicarse con nosotros. Si se comunica sí, bueno, ella tiene 45 años y no nos da el lado... La lateralidad, ¿dónde está el ganglio del lado izquierdo, del lado derecho? Del lado derecho. Ana Rivera, si nos estás escuchando en vivo, ojalá y te puedas volver a comunicar con nosotros para que nos des, inclusive dejar tu teléfono, ¿no? Sí, para que pueda ponerse en contacto con el doctor. Por supuesto que existe algo para mejorar las condiciones. Definitivamente. Doctor, y descartar todas las condiciones de lo que se llaman linfomas de Hodgkin, los no Hodgkin, que son más relacionados con problemas tiroideos o problemas paratiroideos dentro de ese cuello. Laura Pérez también nos felicita por su participación el día de hoy en el programa. Le pregunta qué opina de las lavativas, si son buenas para el intestino. Son buenas para ti, para el intestino y para todo. No, la lavativa, hay que ver cuál es la lavativa que estamos indicando. La lavativa debe de ser lo más natural posible. Agua, sal, bicarbonato. ¿Sal de mar? Sal. ¿De grano? Sí. Las de minas son un tanto más complicadas porque tienen otros residuos muy interesantes, pero estamos hablando de la sal marina, ¿verdad? Claro. Y el bicarbonato del que estamos mencionando. Eso sobre todo, y los taninos del café o un carbón, porque muchas veces el café, te lo comentaba, cuando hay procesos de CUSI, procesos de alteraciones importantes dentro de ese colon, algunos cafés tienen, por sus fabricantes o algunos edulcorantes, colorantes artificiales, saborizantes artificiales que alteran e irritan esa mucosa y en igual de beneficiarlo, lo perjudican. Como es muy difícil decir, pues cuáles café lo tiene y cuáles no, porque tendrías que tener el control de toda la industria y eso no la tengo, es más fácil decir, bueno, este tipo de café sin estos aromatizantes, o hicimos unos enemas a través de unas copras de carbón activado en el que funciona importantemente porque no está aromatizado ni está cosas como las que tiene el café. Evitar el café de este tipo porque muchas veces este tipo de cafés irritan ese color, no por ser el café, sino por los colorantes artificiales, los edulcorantes o los aromatizantes que usan algunos de ellos. Doctor, la receta para que la temperatura del colon baje si alguien padece colitis o estreñimiento, ¿cuánto sería de agua para una lavativa? Normalmente en adultos estamos hablando de 1,5 litros. ¿Litro y medio? Una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de café. ¿Café soluble? Soluble. ¿De las marcas comerciales que encontramos en el súper? Pues de preferencia de las mejores marcas. De las mejores marcas, de procedencia orgánica. De preferencia. Hay que comprar el bote de lavativa y usted cada cuándo la recomienda. Bien, todo depende en qué condiciones se encuentra, aunque en unos principios, para favorecer esa temperatura, para favorecer esas condiciones, se favorece hasta 2 veces al día, por unos tantos días, hasta lograr
Y al lograr eso, empezar a disminuirlas para darnos cuenta de cómo ya ese colon se encuentra liberado de temperaturas y de muchas cosas. De manera preventiva, si no hay un problema crónico de estreñimiento, si aparentemente estoy saludable, pero deseo actuar con cultura preventiva una vez a la semana, cada tercer día. Favorecería de acuerdo a la temperatura, la condición que haces de distensión abdominal o la frecuencia de la evacuación y el tipo de evacuación. Eso es muy importante de darnos cuenta cómo alteramos a veces nuestro digestor cuando nos enfrentamos a situaciones de angustia, de ansiedad o de mucha tensión. Claro. Y obviamente a partir de eso cambia la circunstancia. Si junto a la lavativa nos empezamos a entender y a darnos cuenta cómo evitar o cómo entender las circunstancias emotivas, vamos a favorecerlo definitivamente ese punto. Regresamos con un bloque más, doctor, vamos por una breve pausa, le damos al público que nos sigue 12 minutos más para que se pongan en contacto con nosotros, 31 22 11 90, 36 47 18 83, seguimos con más. 5:49 de la tarde, regresamos al último bloque de Tu Vida en Balance, doctor. Leíamos antes de salir de corte la llamada de Laura Pérez, que además parece que es su fiel seguidora porque le comenta que si recuerda a Manuel Garay. Manuel Garay, mi amiguísimo Manuel Garay, licenciado, como no, con mucho gusto, si nos escucha, le mando un gran saludo a Laura Pérez y a Manuel Garay. Les mandamos un saludo, qué bueno que siguen la programación. Y Ana Rivero, ya se comunicó con nosotros. Menciona, doctor, que el ganglio está del lado derecho. Ok, esa condición de tu ganglio derecho está íntimamente relacionada con, ¿qué edad tiene, me dices? Tiene 45 años. Doctor. 45 años. Es importante de hace 2 años y el de hace 9 años, cómo empezó con esta condición ganglionar al momento de tener sus dificultades más importantes con la relación que tiene con los masculinos, llámese marido, hijos, papá, hermanos, un conflicto. Esa circunstancial es importante del cómo Ana Rivera, te has ido involucrando y afectando en consecuencia desde esa perspectiva. Y cuántas cosas de las que te gustaría decir, no te atreves. Y ese miedo y esa indeterminación que tienes de decir lo que tienes que decirle a la persona que le tienes que decir, no se lo dices. Y esa es la condición de limitación y la afectación en consecuencia en tu garganta o en tu cuello y en tu ganglio. Con el ganglio derecho. Teresa Granados, ella tiene 63 años, le comparte a usted que ella padece de insomnio, gastritis y le arde mucho la garganta. Comenta que el insomnio lo ha padecido desde joven y a qué se debe. ¿Cree que se pueda tratar con biofísica? Definitivamente. Las razones por las que en nuestro proceso de sueño, tanto en el REM y el no REM, necesita una condición glandular muy importante y una hormona que se llama melatonina. Esta melatonina llega a través de una condición de frecuencia en la que el paciente al estar o la persona al estar relajada, la frecuencia con la que empieza a producir melatonina suficiente para conciliar el sueño, no la logra. ¿Por qué? Porque realmente a la frecuencia, aunque estés muy cansada, tus pensamientos antes de dormir te quedas consciente o inconscientemente focalizada en esos pensamientos con los que tú te flagelas o te angustias o te exasperas creyendo que pensándolos toda la noche se van a resolver o buscando la solución en tu cabecita. La solución de los problemas nunca están en la cabeza. La solución de los problemas siempre están en las acciones o en las omisiones que hagas en ello. Claro, doctor, tenemos más mensajes, nos felicitan por el extraordinario programa, también felicitan mucho a Nati, nuestra telefonista, quien atiende todas sus llamadas. Una chica muy amable. Y nos comenta que está súper interesante el tema de medicina biofísica, él es el radioescucha Enrique Valle Ríos, y le pregunta, doctor, bueno, si le puede dar información, por supuesto que sí, yo creo que al final. Seguramente. Damos sus teléfonos para que se pongan en contacto y cualquier duda sobre biofísica, ustedes personalmente pueden resolverlo. Incluso con la gente. Si me deja sus teléfonos, con mucho gusto me le llamo. Él espera información para contactar al invitado y nos da las gracias. Tenemos otro mensaje. ¿Qué le recomienda a una radioescucha para los divertículos de taquera? ¿De taquera o de Merkel? Hay dos. Dice, bueno, literalmente dice de taquera, a lo mejor está... Okay. O ¿cuál será la palabra correcta, doctor? Así escribió, pero como desconozco. Sí, bien, todos los divertículos, imaginen, para entender más o menos qué es un divertículo, ¿no? Un divertículo es una condición importante en la que hay una exposición de la pared hacia la parte externa.
y pólipo es la misma condición, pero hacia la parte interna de la luz del tubo, de lo que vaya a ser. ¿Qué es un pólipo y cuál es la diferencia entre un pólipo y un divertículo? La diferencia es, en el pólipo hay una succión de la luz hacia adentro, haciendo como que, imagínense ustedes en sus cachetes, empiezan a chupar su cachete hacia adentro y van a hacer como una especie de chupetón hacia adentro, y claro, esa condición o congestionamiento de sangre que se hizo, un levantamiento en la mucosa, a eso le llaman pólipo en un intestino. ¿Quién lo provocó dentro de ese intestino? Esa condición de caída de presión y la succión de un tubo. ¿Quién produce un divertículo? Un divertículo empieza sobre todo con la deficiencia de la pared intestinal, en la que empieza a tener alteraciones importantes de tono, y la presión dentro de ese intestino, ahora al revés, va a ser como una especie, como una llanta. Cuando empieza la llanta a tener deficiencias de sus cuerdas, claro, con esa misma presión empieza a hacerse, le vamos a llamar chichis o levantamientos o ampolladuras a la llanta. Bueno, pues sí, exactamente parecido a eso, es un divertículo que hace una elongación hacia la parte externa de un tubo digestor, como es en el caso del colon o un divertículo. ¿Cómo los van a resolver? Porque después este nicho se empieza a llenar de excremento, y esa fermentación dentro de ese nicho, el gas va haciéndolo un tanto más intenso. Y ahí algunos comentarios son de los riesgos que hay en que si hay este incremento de tensión, puede haber un rompimiento importante de eso. Y eso temen, y es por eso que les indican a todos, hay que operarlos, hay que hacerle estos, porque estos después se hacen cáncer. Y mil ideas de estas lo empiezan a tener al paciente en tensión sin ninguna solución de su problema. Importante atenderlo. Claro, tengo una última llamada, es un poco larga, un mensaje, no creo que lo pueda leer, pero hay una radioescucha que hace 4 años tuvo linfoma de Hodgkin. Como nos comenta casi toda la patología que tuvo. Le voy a pasar la llamada, doctor, y el teléfono, porque está muy interesante. Hace una pregunta muy extensa, por los minutos no podemos desarrollarla, pero voy a pasar la llamada. Es un linfoma de Hodgkin donde se inflamó un ganglio del lado derecho, y al extirparlo para hacerle biopsia le diagnosticaron el linfoma. Le paso la llamada para que se la lleve, doctor, y Perfecto. Nos vamos con el último mensaje, doctor. ¿Por qué tengo ovario poliquístico? ¿Cómo se quitan? Bien, entendemos que los quistes, ya sean múltiples o solos, vamos a entender una cosa muy importante de ese quiste, del lado derecho o del lado izquierdo, volvemos a lo mismo, o ambos, pero siempre con una predominación derecha o izquierda. ¿A qué se debe los quistes en cualquier parte? Llámese en ovario, llámese en riñones, llámese en cualquier parte. Si es forma externa, si en la piel mía provoco calor, se va a hacer una ampolla. Mi ampolla no es una enfermedad, es una respuesta de mi cuerpo para hacer una pared de agua, que afuera le ponemos ampolla por el excesivo calor, que mi deficiencia circulatoria no es suficiente para poder quitar ese calor, por lo tanto hace una pared de agua. Y en un ovario igual, ese intenso calor que no puede remediar con todo el plexo circulatorio ovárico este ovario, obviamente que la segunda respuesta es hacer ampollas o cuerpos de agua que van a limitar ese calor. Estos quistes van sin necesidad de cirugía, sin necesidad es resolver qué es lo que está provocando el demasiado calor. Normalmente lo más común se suscita porque estas personas tienen los problemas en ese colon, ya sea derecho o izquierdo, donde tienen deficiencias de estreñimientos o constipaciones que van a provocar demasiado calor, afectando en consecuencia ese calor a ese ovario. Independientemente de los quistes, que pueden ser dolorosos o haciendo esa ampolladura, empieza a tener una disfunción estrogénica, alterando sus condiciones menstruales, sus condiciones de cólicos, sus condiciones de este tipo. Son solucionables sin cirugía, sin tener que hacer cirugía, sino cambiando las condiciones que han llevado a ese quiste. Muchísima información, doctor. Bueno, ha pasado 1 hora y parece que son 5 minutos. Ojalá y pueda regresar pronto, porque es muchísimo lo el día que tú me invites, hablar. Alejandro, con mucho gusto. Ojalá y podamos localizar la biofísica, como bien nos comentaba al principio, en un tema o en alguna enfermedad o en alguna patología. Y lo aterrizamos con ese tema. Claro, doctor, si la gente desea ponerse en contacto con usted, ¿dónde lo pueden encontrar? Con mucho gusto. Estamos en el 36 23 21 21 y estamos en el 1368 49 47 y terminación 48. 1368 49 47
y terminación 48. Doctor, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a venir. Necesitamos 3 horas para desarrollar un tema de biofísica, pero con seguridad. Seguramente. Le abrimos la invitación para que regrese pronto. Gracias a usted, mi amigo Alejandro, y gracias a usted, que estimados público, que gracias con todas sus inquietudes, seguramente estamos de nuevo por aquí resolviendo todas esas inquietudes. Muchas gracias, doctor. Y quiero agradecer a toda la gente que sigue la programación en punto de las 6 de la mañana. Ya escuchamos al doctor Tsunao Taguara con este tema tan extenso, tan innovador de la medicina contemporánea. Y antes de salir del aire en el último minuto, quiero felicitar a nuestra productora Claudia Arias. Ella mañana cumple años. Y la felicitamos a nombre del equipo de producción de Arturo Cervantes, de Nati Hanacua y de su servidor Alejandro Sánchez. Le mandamos una felicitación grande. Y del doctor Taguara, que no la conoce, pero de todas maneras la felicita. Doctor, la tiene enfrente. Es nuestra productora. Le mandamos un saludo grande a Clau. Ya la conoce. Ella es quien hace posible, quien dirige, coordina con mucha paciencia este equipo de producción para llevar este programa hasta todos sus hogares y hasta su lugar de trabajo. Gracias por seguir la programación. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Nos vemos hasta el día de mañana en punto de las 5:04 de la tarde. Cualquier duda, pónganse en contacto a cabina y quédense con más. Siguen escuchando la frecuencia, el sexto sentido de la radio. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo.